Bueno, muchísimas gracias. En realidad, hace un tiempo, cuando nos planteamos hacer esta charla, lo primero que pensamos fue que en una campaña tan particular como esta, cuando venimos de 2 años con sequías extremas, y este año con el tema de Chicharrita, que creo que se robó la agenda de alguna manera, nos pusimos a pensar, bueno, creemos que es importante aportar una mirada por ahí más de largo plazo de la agricultura argentina. Y a raíz de eso, bueno, empezamos a hablar con algunos jóvenes agrónomos que nos conocemos desde hace algunos días y nos planteamos este desafío. Empezar a hablar, bueno, un poco de dónde venimos, en qué situación estamos hoy, pero por sobre todas las cosas, cuáles son los desafíos a futuro que tenemos. A ver, no dejarnos llevar quizás por la inmediatez, por esta campaña en particular. Así que fue que invitamos a 2 grandes amigos, a Fernando García. Fernando es ingeniero agrónomo, muy conocido por la gran mayoría de ustedes, trabajó muchos años en la unidad integrada de Balcarce, hizo una maestría y un doctorado en Kansas, en Estados Unidos, en fertilidad de suelo. Fue durante muchos años el director del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, del INPI para el Cono Sur. Es presidente de la Unión por la Nutrición de los Suelos y es un reconocido especialista en fertilidad de suelos, nos va a estar ayudando en eso. Muchísimas gracias, Fernando, por estar. Y está Gustavo Oliverio, también ingeniero agrónomo, fue asesor CREA muchos años. En algún momento estuvimos asesorando el mismo campo. Le voy a pedir que no haga demasiadas anécdotas con respecto a eso, pero fue asesor CREA muchos años, luego asesor, administrador de establecimientos agropecuarios. Fue 2 veces subsecretario de Agricultura de la Nación y fue uno de los propulsores, fundadores y actualmente coordinador de la Fundación Producir Conservando, una fundación de la cual orgullosamente participamos en KWS desde hace varios años y haciendo un especial aguante. Hay unos cuantos integrantes de la comisión directiva acá que vinieron a escuchar, así que Gustavo, muchísimas gracias por aceptar ser parte de este panel. La idea es que sea súper interactivo. Nosotros armamos una presentación, una línea para analizar esto, pero en esta mirada de largo plazo lo que lo va a enriquecer en realidad son no solamente, digamos, toda la línea que tenemos preparada, la visión, sino también la interacción con las preguntas y el diálogo que se pueda generar. Así que sin más, Gustavo, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿En qué situación estamos? Y te lo dejo. Buen día. Gracias, Gonzalo, por la invitación. La verdad, un placer compartir el panel con vos y con Fernando, con quien muchos años hemos hecho algunas cosas juntos, por suerte, y con quienes se formaron con Fernando y muchos años de generación de buena información. Bueno, la idea un poco es, ya que dijimos una mirada de largo plazo, a mí me gusta empezar con de dónde venimos, con algo que tiene que ver un poco con la realidad de lo que nos está pasando. Y fíjense, la Argentina en el 41, estos son datos de la Fundación Producir Conservando y la Fundación tiene nada más que 33 años, así que juntamos una cantidad de datos, pero estos son datos de Agritrend, que es uno de los consultores que tiene la Fundación en los temas de comercio granario. Fíjense, la Argentina de los 20 millones de hectáreas entre los 40 y los 70, 20 millones de hectáreas sembradas, de ahí creció un poquito, 22, 24, hasta llegar a mediados de los 80, arranca la década del 90 y crece fuertemente para llegar a 25, 26 millones de hectáreas. Y de ahí no para prácticamente hasta lo que estamos hoy
de entre 35 y 36 millones de hectáreas sembradas. Esa es la evolución real del uso de los suelos. Obviamente, hasta los años, vamos a poner 80, 90, estábamos hablando de rotaciones con pasturas y demás, con más o menos intensidad de rotación. A partir de los 90, algunas zonas empezaron a plantear este famoso tema de la agricultura permanente, discutíamos en ese momento en ACREA y en las reuniones de asesores de CREA, y Fernando cada tanto con el Tano Berardo y Luis Barberis y demás participaban activamente diciendo, che, ojo los problemas de erosión, ojo los temas que tienen que ver con la parte física de los suelos, ojo la nutrición mineral, ya desde esa época, cuando el consumo de fertilizantes eran 100.000 toneladas, 150.000 toneladas. Bueno, dale la siguiente, Gonzalo. Este es el otro tema que es relevante y que es un muy buen índice para seguir. Por supuesto, estamos hablando de índices muy macro, ¿no? Que es la relación de cereales y oleaginosas. Fíjense, la línea azul son la superficie sembrada con cereales y la línea colorada es con oleaginosas. Argentina siempre fue, hasta prácticamente los 90, el inicio de los 90, fuertemente productor de cereales. Argentina sembraba poco y de lo poco que se sembraba poco respecto de lo de hoy, ¿no? 18 o 20 millones de hectáreas contra 36, se aumentó mucho el área, pero básicamente se sembraban cereales. Y si ustedes ven en detalle, a partir de 1980 arranca la pendiente creciente de los oleaginosas. Eso primero fue la famosa década del girasol, que fue prácticamente conjunta con la de soja. La de soja vino un poquito más retrasada, pero bueno, ese es el crecimiento espectacular de los oleaginosas dentro del sistema productivo, dentro de la rotación de cultivos. Cuando llegamos a mediados del 2010, 2012, 2015, a llegar a prácticamente 23, 24 millones de hectáreas que se sembraban con oleaginosos, y ahí el tema no es si es oleaginoso o no, sino cuál es el sistema radicular de cada cultivo y cuál es el aporte que puede dejar de residuos y de ahí en más cómo integra el sistema de producción, porque eso tiene que ver con los parámetros físicos del suelo, tiene que ver con todo lo que es nutrición, tiene que ver con todo lo que es actividad biológica. Bueno, eso empezó a jugar un papel realmente relevante. Se cruzan las cifras y empiezan a bajar después del 2016, 2017, empieza a bajar la relación y se empiezan a acercar, prácticamente hoy es 55-45, ahí están, un poquito más de oleaginosas que de cereales, pero nos estabilizamos en un valor bastante más razonable que aquel 66-70%, en algunas zonas era mucho más, que fue la discusión de la sojización, de la cual todos nos acordamos porque éramos los malos de la película. El tema para mí central es esto, estar monitoreándolo permanentemente si uno quiere mirar el largo plazo, porque esto define mucho. Por supuesto que esto está condicionado por todo lo que nos condiciona en la diaria, que tiene que ver con derechos de exportación, que tiene que ver con aperturas de mercados, que tiene que ver con, en fin, con todas las cosas que se vienen planteando y un sistema, digamos, presión fiscal, la parafernalia de producir en Argentina de los últimos 30 años. Con eso creo que a todos ustedes no hace falta aclararles mucho más. Esto es el resultado de eso, sin entrar en detalle. Y esto ya es más en detalle en los últimos años, y dale un clic más. Fíjense cómo la tendencia de crecimiento desde los 90 ahora fue bastante buena y una tendencia muy sostenida, a la vez con el cambio de oleaginosas y cereales produciéndose, saliendo de la famosa sojización, pero nos encontramos en esta meseta ahora desde el 2010, 2009, 2010, donde estamos en 35, 36, 35, 36, y de ahí no salimos, y a eso hay que sumarle que, dale la próxima, hay que sumarle que la variabilidad, fíjense, esto ya es producción, la variabilidad de los rendimientos, producto de los dos picos de mínima son las dos secas últimas,
la variabilidad de los rendimientos ha aumentado. Ha aumentado, por supuesto, los rendimientos han aumentado, pero si uno saca el coeficiente de variación de los rendimientos, ha aumentado, con lo cual, bueno, acá hay un primer tema que hay que empezar a mirar, ¿no? Esto ya no es, cuando estamos hablando de estos niveles, no es algo que lo podamos dejar pasar por alto. Bárbaro, Gustavo, y esa variabilidad está acentuada en los últimos años, ¿no? Acentuada por las condiciones digamos, climáticas, pero que además, pues Fernando seguramente lo va a comentar, el clima no define solamente los resultados productivos. Por eso tiene una gran incidencia. Claro, por eso, Fernando, que en esta evolución de dónde venimos y dónde estamos, por ahí quería pedirte tu impresión de qué es lo que está pasando en el suelo. Sí, bueno, buenos días a todos y un lujo estar acá con Gonzalo y Gustavo, agradecerles a todos la presencia y poder sumarme a esta discusión. Es el desafío que planteó Gustavo, ¿no? Esa quedada que tenemos en los últimos años de esas variabilidades, pero al mismo tiempo también tenemos que ver que ese incremento en la producción tiene que estar, como dice ahí arriba, en algún lugar debería decir, desacoplado de lo que son los impactos ambientales, ¿no es cierto? Eso es una demanda a nivel mundial y yo entiendo que también debería ser una demanda nuestra. Entonces, centramos en el suelo y un poco estas dos infografías buscan que volvamos a ese tema. Tenemos que mejorar los niveles de producción, tenemos que mejorar los niveles de rendimiento, tenemos muy buenas oportunidades, un poco lo vamos a seguir charlando a continuación con Gustavo, pero siempre recordar que estamos trabajando sobre el suelo, el que nos provee el 95% de los alimentos a nivel mundial, que cumple muchas funciones. Una es justamente producir esos alimentos, pero como bien dice la infografía de la FAO, cumple otras 10 funciones que son muy significativas en cuanto a la calidad de vida que cada uno de nosotros podamos tener en este planeta. Cuando miramos lo de fertilidad en términos generales, y por ahí nosotros vamos a hablar más de nutrición, obviamente por mi formación, en realidad cuando hablamos de degradación, como les decía Gustavo recién, y se planteaba ya hace unos cuantos años en esas mesas de discusión, son muchos los procesos que afectan y degradan la calidad, la salud en realidad de nuestros suelos, ¿no? Algunos de esos están listados ahí, algunos de ellos incluso en los países aledaños también están sucediendo, y cuando enfocamos un poquito más en el tema de nutrición, estos son todos procesos muy graves, están casi, les diría, en un orden de importancia, al menos para mí, esto es opinable, pero el proceso de erosión sigue siendo el más grave a nivel no solo nacional, sino también de la región acá en el Cono Sur. Si miramos, les decía en particular, el tema de la nutrición, ustedes probablemente estuvieron en el día de ayer, cuando comenzaba este congreso, en la presentación que hizo Hernán Sáenz Rosas, mostrando el relevamiento de propiedades químicas de suelos del NEA y del NOA. Esto, recuerden, muchos de ustedes deben saber que ya lo hicimos se hizo para la región pampeana, los lideró Hernán, en el proyecto de INTA y Fertilizar, y este año se publicó los resultados de NEA y NOA, regiones que no teníamos datos. Y yo simplemente extraje estos dos mapas, que lo que nos está mostrando ahí el trabajo de Hernán es qué pasó con el nivel de fósforo Bray, comparando a la izquierda el mapa de los suelos pristinos y a la derecha de los suelos agrícolas de esas dos regiones, NEA y NOA. Lo verde es bueno, ¿sí? Es como el semáforo, ¿no? Amarillito estamos medio complicados y rojo nos complicamos un poco del todo. Por supuesto, ustedes miran ahí y dicen, bueno, todavía a la derecha, mirá, que es el mapa de los suelos que están bajo agricultura, tiene algunas zonas buenas, ahí se ve al oeste del Chaco, algunas zonas norte de Córdoba, pero fíjense cómo fuimos perdiendo, ¿no? Esta zona, el eje si quieren, de Córdoba norte a Salta, siempre era muy alto de fósforo, ¿sí? Era históricamente, decíamos, ay, no. Bueno, eso es un poco un ejemplo de lo que va sucediendo, que fue mucho más crítico en nuestra región pampeana, ¿no es cierto? Pero bueno, en toda esta región también sucede, y es simplemente un nivel de ejemplo. Y por ahí, cuando discutíamos esto con Gustavo y con Gonzalo, decíamos, bueno, pero estos mapitas son muy lindos, ¿no? Esto fue un desafío tuyo, una pregunta. Pero ¿cómo se traduce esto en...? Entonces, se nos ocurrió que por ahí podíamos mostrar esto, ¿no?
Estos son acumulados del 93 al 2022, es decir, 17 más 22, son 39 años, ¿se digo bien? Acuérdense que soy García, como le digo. Bueno, la barrita azul para los 4 nutrientes que están ahí, N, P, K y S, es lo que se aplicó. Y la roja es lo que sacamos, lo que removimos. La roja siempre supera ampliamente a la azul, ¿no? Entonces tenemos balance de nutrientes negativos, esto ya lo charlamos millones de veces, con Gustavo tuve el lujo de hacer un trabajo casi partido por partido hace muchos años que tendríamos que repetir. Pero bueno, ¿qué nos da todo ese desbalance de esos 39 años? Que al suelo le sacamos 18 millones de toneladas de nitrógeno, más de 4 de fósforo, unas 24 de potasio, algo que casi nunca hablamos, unas 5 de azufre. Con algún valor ahí promedio, le debemos al suelo 30.000 millones de dólares, ¿sí? De nutrientes, ¿sí? Nada más. Acuérdense que aparte tenemos procesos de degradación, compactación, salinización, todos se están discutiendo en este Congreso y son muy, muy, muy significativos. Así que bueno, ese es un poco el panorama como para decir, para sostener esa producción, ese desafío que tenemos, lo estamos sosteniendo a partir de ese suelo, pero a ese suelo, a ese ambiente hay que cuidarlo. Bueno, el tema tiene que ver sin duda con la rotación de cultivos. Y acá esto es, alguno de los que está acá debe reconocer las manos. Las manos son de Dwayne Beck, que es un viejo conocido de la fundación de hace muchos años, en un campo experimental en Estados Unidos, en donde en la foto de la izquierda, de una estructura bien laminar, bien carente de sistemas radiculares y bien con poca actividad biológica y con todo lo que él nos mostraba. En realidad esta foto es más reciente, pero lo conocemos desde hace muchos años. Y la foto de la derecha, obviamente, un suelo con estructura, la estructura que queremos tener, digamos, y el sistema radicular que entra y macroporos y demás. Yo creo que acá esta es una buena síntesis del equilibrio agua-aire tan necesario para que la nutrición sea, digamos, por mineralización normal, por disponibilidad de nutrientes o porque los estemos agregando o usando biológico, lo que quieran. Si no están estas condiciones, es muy difícil poder llegar a buenos niveles de conversión económica. Y me parece que acá hay que destacar y un poco los temas de sustentabilidad. Y le decía a Gonzalo, y lo hablamos con Fernando también, desde la Fundación nos interesa mucho la sustentabilidad. La Fundación arrancó en el año 91 con toda esta discusión del sistema de producción agrícola intensivo y demás, en donde el principal problema era la erosión. Los suelos de la zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, estaban profundamente erosionados, era labranza convencional. Después vamos a ver algunos datos de cambios que se han generado a partir de eso, pero era labranza convencional. A los más viejos de acá, acuérdense, siembra con toda la parafernalia previa, siembra rotativa 1 o 2 veces, escardillo temprano, escardillo tardío, algún que otro aporque, erosión, erosión, erosión y erosión. Hoy estar hablando de sistemas sustentables y hablar de emisiones y hablar de balance de carbono y no mirar la erosión es criminal. Y es algo que nos está pasando, que por la directa y porque hemos vuelto a la rotación y porque estamos manejando cada vez más cobertura de rastrojo, lo vemos menos. Pero tenemos que volver a patear los lotes para darnos cuenta que en realidad lo estamos viendo menos, en mi caso, porque cada vez veo menos. Pero la verdad es que estamos muy sentados arriba de que la directa no soluciona todo y no es tan así. Obviamente las pendientes muy largas y las pendientes cortas, pero en donde en algún momento del año, ni hablar ahora de que estamos entrando en el tema de la biomasa y que veo cada vez más traslado de rastrojos que se llevan
a tratar de generar, digamos, etanol y compañía. Pero bueno, es un tema que hay que prestarle mucha atención. Sustentabilidad y todo lo que quieran ponerle atrás, sin un resultado económico de las empresas. Los americanos la definieron, tiene que ser rentable para el productor, tiene que favorecer la estrategia de desarrollo de un país, no nos olvidemos de eso, tiene que, digamos, permitir el desarrollo estratégico de un país para que sea sustentable y tiene que preservar los recursos naturales. Ese es el concepto que nos parece que tiene que estar metido dentro de todo este análisis. Si no, si vamos a mirar solamente la porosidad o solamente, digamos, la actividad biológica, nos quedamos rengos, porque eso a pérdida no se hace. Nadie lo puede sostener a pérdida, y menos en un sistema agrícola que alquila el 65-70% de los campos todos los años. Entonces, prestemos atención al conjunto de cosas que hacen a la sustentabilidad, y este tema de los rendimientos y las brechas, Fernando, es un tema que es relevante y que está bueno hacer hincapié. Sí, pero antes de remarcar, yo quiero remarcar lo que dijiste vos recién de la erosión. Sigue siendo un problema, y lo que le decía Gustavo, y perdonen que insistamos con las opiniones personales, ustedes también tendrán las suyas, pero el tema de erosión, viniendo del barrio que venimos en el sudeste de Buenos Aires, varios de nosotros sabemos que sigue siendo un tema muy, muy, muy grave. Y si yo les mostraba semáforos para fósforos, ni se imaginen lo colorado que está el semáforo para erosión aún al día de hoy. Ustedes lo saben, me parece que vale la pena remarcarlo en un panel que hablamos de una mirada a largo plazo del sistema agrícola. Eso es un tema de hoy. Fernando, ¿y las capas compactadas superficiales luego de varios años de directa? ¿En qué situación Sí, están? eso también es un tema grave para los suelos en muchas zonas. Ahí hay mucha variabilidad entre los tipos de suelo, entre los manejos. Creo que este congreso es un excelente ejemplo. Ayer Cristian Álvarez también nos mostró un poco esos problemas de densamiento que ellos ven y nos planteó formas de ir afrontándolo primariamente con raíces, ¿no es cierto? Esa es la búsqueda que tenemos todos. Así que a todas esas puntos o factores que iba sumando Gustavo, recalcamos lo de erosión como un factor, la compactación, salinización, que también hubo algún panel de salinización muy interesante. Todos esos factores en realidad lo que hacen es que el sistema sea mucho más complejo. ¿Tá? Lo que Gustavo decía con la sojización, fuimos extremadamente simplistas. Entonces eso terminó en esas capas compactadas, etcétera, etcétera. Pero volviendo un poco acá, porque si no nos van a matar con los tiempos. Sí. Está divertidísimo para nosotros tres, pero no sé para ustedes. Pero bueno, ¿por qué Gustavo les planteaba lo de la posibilidad de crecer en producción? Bueno, este es el trabajo del grupo de brechas de rendimiento, que muchos de ustedes lo deben conocer. Es un proyecto a nivel global que lidera la Universidad de Nebraska con el doctor Patricio Grazzini, que trabaja en distintos países del mundo, ojalá lo haga próximamente en Bolivia. Ese tiro va ahí. Pero bueno, acá en Argentina ya vienen trabajando hace muchos años Juan Pablo Monzón, José Andrade y otro gran número de investigadores, y lo que están ahí son un poco la síntesis en la fila, la primera que habla de rendimiento, de los niveles o las brechas de rendimiento que ellos ven, niveles de rendimiento promedio de 3 años de 7.600 kilos de maíz por hectárea, y la posibilidad de alcanzar, no es potencial, es alcanzable los 11.500 kilos. Claro, potencial lo tenés acá en 14.400. Exacto. Pero el alcanzable en 11.500. Sería el 80% del potencial, ¿no? Digamos, es muy difícil llegar a los potenciales son los que plantea directamente la energía que recibe, y bueno, hay una serie de factores que lo bajan. La brecha, 3.900 kilos, como dice acá en términos de porcentuales, 34%. No es de las peores del mundo, pero no es de las mejores agriculturas del mundo. Están en 15, 20. Nos queda un camino para recorrer. Lo que pusimos ahí abajo también, y volviendo, perdón, a lo de nutrientes, es cuáles son las brechas de nutrientes si pensamos lo que estamos aplicando, si llegamos a esos 7.600, con balances negativos, acuérdense, y lo que deberíamos estar aplicando para llegar o cubrir la demanda de esos 11.500 kilos. Entonces, habría que casi duplicarlo de nitrógeno,
duplicar casi lo de fósforo también, un poquito más, y subir en un 80% lo de azufre. Estamos mirando NPS, que son los tres generalmente deficientes en los sistemas de producción. Pero bueno, ahí hay una brecha de nutrientes que se transforma en una brecha de rendimiento que se transforma en una brecha de nutrientes que el grupo de brechas de rendimiento lo identificó como el primer factor o el más sospechoso causante de que no estemos llegando a los 11.500 kilos. Eso después lo podemos ampliar y charlar un poco más. Y con esa información, uno un poco podía decir, bueno, si trabajamos con esos niveles de rendimiento actuales, objetivos, con esas diferencias y las dosis que yo les comenté recién, y miramos un poquito más adelante y ponemos algunos precios de referencia, yo ya sé que consiguen maíz más barato, lamentablemente, y fertilizante más caro del que está ahí, afortunadamente dirían, ¿no? Pero bueno, si pusiéramos esos precios de referencia, pongan los que quieren, y trabajamos con esas dosis y a ese nivel de rendimiento, el beneficio neto podría ser casi de entre 400 o 500 dólares por hectárea. Es decir, no es vamos a tener que nutrir mejor, alcanzamos más rendimiento, nutrimos mejor, pero perdemos. No, ganamos plata. ¿Sí? Entonces, si estamos del lado que les decía Gustavo recién, de ver un poquito cómo vamos avanzando, hay una oportunidad. Y si eso, póngale esos 493 dólares por hectárea, ustedes dicen, bueno, para toda la superficie de maíz, 8,5. Bueno, digamos que nada más que un tercio de esa superficie se acerca ahí. En términos económicos, para el país podría representar un ingreso extra de casi 1.400 millones de dólares. ¿Sí? Estamos racionando el FMI que nos dé 800 y de acá están escondidos 1.400. Y eso no es ingreso bruto, eso es neto, porque ya está restado. Exactamente. Gustavo. Bueno, toda esta historia que estamos contando casi con datos históricos, ¿no?, del año 40, al final se resume en un viejo concepto que es el de la rotación de cultivos, ¿no? Yo en su momento estuve en agronomía, en la cátedra de manejo y conservación de suelos, y cuando hablábamos de prácticas de conservación, la rotación de cultivos era el inicio de todo. Rotación de cultivos, después le agregamos, en realidad, el hecho de los viajes que hacíamos con la Fundación nos hicieron crecer mucho, intensidad y diversidad de cultivos, sumarle a la rotación intensidad y diversidad, la siembra directa, que felizmente la incorporamos con mucha fuerza a partir de los 90, y el tema de nutrición balanceada. Ese es el conjunto, que en realidad eso parece que fueran tres prácticas distintas, es un conjunto de prácticas que define un criterio de sustentabilidad. A partir de esto, estos datos, pasalo todo, Gonzalo, estos datos me parecieron muy gráficos respecto de qué pasa cuando intervienen cultivos voluminosos en las rotaciones. Esto es el CREA Charata, un grupo, los gatos del CREA Charata, con muy buena información de promedio de 12 años. Fíjense, se tomaron el trabajo de ver las toneladas de materia seca de rastrojos de cultivo anterior, cuando participaba el maíz o el sorgo en la rotación, 50%, 33% y menos de 33%, o el 25%, rendimiento promedio de 12 años, y la desviación estándar, como me decía Fernando, 3.000, 2.800 y 2.500, según vengan con más o menos participación de cultivos voluminosos, 23, 35 y 42%. Estamos hablando de 12 años y un grupo de campos en una zona, digamos, difícil. Charata no es una zona fácil, y ahí está la diferencia. Más 11, más 21% de diferencia en soja. Dale la siguiente. Y esto es lo mismo, pero me pareció que era bueno hacer este tipo de gráficos. Fíjense, la línea azul es menos de 25% de cultivo voluminoso, maíz o sorgo. Esos son los rendimientos.
de la campaña 2013 al 2023, y la verde es más de 50% y la colorada es intermedia. Gustavo, en este caso es rendimiento de maíz. El Esto es anterior maíz, esto es maíz. era el rendimiento de soja. Es decir, que esto es consistente, digamos que la rotación en sí, vieron el mismo resultado. No es una novedad para ninguno de los que está acá esto que les estoy diciendo. Decir, che, nos vinimos al Congreso, a Presid, para ver que la rotación era importante. Bueno, es relevante mirarlo cuando uno lo mira a nivel nacional, como decía Fernando, el hecho de estar pasando de 7.600 a 11.500 con el 33% del área. El 33% del área es un poquitito más probablemente que la zona núcleo-núcleo, pero la zona núcleo-núcleo mueve un montón de maíz, mueve un montón de cultivos. Y bueno, esto es, de vuelta, es tomar el número macro y llevarlo a 12 años en una zona difícil y con un impacto importante. Y fíjense que estamos hablando de rendimientos de maíz que llegan a 8.500, 9.000 kilos en Charata, en promedio de 12 campos. Entonces, no estamos hablando de situaciones productivas que arrancan muy de abajo. Fíjense, esto es Venado Tuerto. Rendimientos de maíz del año 83 al 23. Esto es un campo, Gustavo. Esto es un campo puntual, es un socio de la Fundación y integrante del directorio de la Fundación, y el único objetivo que tiene marcar esto es lo que decía Fernando de las brechas. Fíjense que en los 80 estábamos hablando de 6.000 kilos promedio, entre 5 y 6.000 kilos, y hoy estamos hablando de 13.000 kilos. En este caso puntual sí se llega a la brecha que planteaba Fernando recién con el número global. Dale la siguiente. Y esto evidentemente es resultado no de una práctica, no de la directa, no de la rotación, no, sino de una suma de prácticas que se fueron incorporando y que se fueron puliendo, que se fueron mejorando, que fueron mejorándose los métodos de diagnóstico desde el 80 hasta hoy, que en última instancia llevan a un concepto que yo creo que es muy relevante y que está asociado a lo que hablábamos de la estructura de los suelos y de la cobertura de rastrojo y demás, y que tiene que ver con la eficiencia del uso del agua. Estos son los milímetros que llueven entre agosto y febrero, promedio anual, desde el 83 al 2023, y cuántos milímetros son necesarios para producir una tonelada de maíz. Fíjense que arranca digamos, las curvas o los años con 120, 130 milímetros, y estamos en este momento en niveles de 40. O sea, estamos usando un tercio del agua que usábamos con la labranza convencional, con las tecnologías de los 80 respecto de lo que estamos usando hoy. Dale la siguiente. Si lo miramos al revés, en este caso es soja. ¿Cuántos kilos de soja por milímetro de lluvia, en este caso ya septiembre, marzo? De vuelta, producto de un cambio de mentalidad, rotaciones, nutrición balanceada, la búsqueda permanente de actividad biológica. Mejoramiento genético. Bueno, obviamente mejoramiento genético en el medio. Ahí no estoy tan de acuerdo. No estoy tan de acuerdo con el mejoramiento genético en maíz, por supuesto, pero en soja más o menos. Nos falta un montón. Me encantaría que en algún momento fuéramos conscientes de lo que le cuesta a la Argentina no reconocer propiedad intelectual en soja. Es criminal, discúlpenme, lo que estamos haciendo. No reconocer propiedad intelectual en soja, independientemente de los sistemas, independientemente de nada. No podemos, estamos 300 kilos abajo de Brasil, 300 kilos abajo de Estados Unidos, arrancamos todos juntos hace 20 años, hoy estamos en ese diferencial. Brasil, con el clima y con los suelos de Brasil, están los niveles de rendimiento de Estados Unidos, nosotros estamos 10% abajo y nos cuesta $3.000 millones por año. Es un trabajo que lo publicamos con la Fundación hace 4 o 5 años. Pero bueno, esto es lo que pasa en soja, de vuelta, una mejora tremenda, tremenda mejora de la eficiencia del uso del agua, que en última instancia es un resultado, a ver, lo miramos desde el punto de vista ambiental purísimo, con el agua útil y el agua, la huella hídrica, y
Acá está el resultado. Cosecha de El agua. conjunto de prácticas que tienen que ver, de prácticas o de tecnologías o de lo que le quieran sumar para poder cambiar la productividad y con eso llevar y arrastrar a una cantidad de beneficios que ahora tienen que ver con las emisiones por hectárea, emisiones por kilo producido, en fin, lo que fuere. Pero es el conjunto de cosas las que definen. Obviamente la nutrición se mete ahí y tiene un papel fundamental porque hay yo estoy bastante involucrado con proyectos lecheros de hace muchos años y un veterinario en un congreso, no me acuerdo dónde era, supongo que en Santa Fe, zona bien lechera, un productor le hizo una pregunta cuando terminó su presentación, un veterinario especialista en reproducción, y entonces le hizo todo un desarrollo de lo que él estaba haciendo en el campo y le preguntó si la proteína bypass, Marcelo lo conoce al veterinario porque trabajó con nosotros en la Secretaría de Agricultura en su momento, y entonces le preguntó, ¿y cuántos litros produce usted? Y estamos en 22 litros. Y dice, mire, hasta 25 tienen hambre las vacas. Deje la proteína bypass, deje de soñar, hasta 25 tienen hambre. Bueno, ese cambio en la agricultura ya lo hicimos. Y entonces la nutrición mineral y la nutrición balanceada hoy ocupa un lugar relevante. Disculpa, Gustavo, que estábamos, y hay una anterior a esta, porque este es un poco el estado de situación, y la pregunta es cuál es el desafío a futuro. Es decir, sabemos que el futuro es incierto, pero no hay nada mejor que hacer el trabajo, y me gustaría que comentaras el trabajo de proyección de la Fundación. Bueno, esto es lo que hicimos en el 2002, cuando empezamos a mirar un poco los números más micro del sector y no ya del campo y de lo que pasaba con la parte ambiental y la parte de conservación de suelos. Y hicimos la primer proyección agrícola al 2010 y hablamos de 100 millones de toneladas, que pareció un disparate en su momento. Y después lo repetimos cada 5 años. Concretamente, cada 5 años la Fundación, en realidad, todo esto está hecho a un nivel de detalle importante, como decía Fernando. Después, en un año con Fernando, pacientemente, y con Enrique Chamorro y Luis Verazategui de Tecnoagro, hicimos un trabajo de linkear las proyecciones con el consumo de fertilizantes o con lo que debería llegar a utilizar de fertilizantes nitrogenados, fosforados, azufre y potasio, creo que hicimos, sobre la base de esta información. Lo que a mí me interesa resaltar acá es que siempre toda estimación de proyección tiene un grado de, entre comillas, esto no tiene nada que ver con que suponíamos que iba a pasar en el mundo, ni los mercados, ni nada, absolutamente. Siempre se tomaba qué hacía la Argentina desde el punto de vista de tasas de crecimiento, de rendimiento diaria, los últimos 10, los últimos 5, cultivo por cultivo, departamento por departamento, llamémoslo así, o partido por partido, y nos dio que el porcentaje de área siempre estuvo entre un 2 y un 2 para arriba o 2 para abajo de lo que estábamos proyectando para adelante, y en producción entre un 3, menos 3 y menos 8. O sea, siempre la proyección fue más prudente de lo que pasó, con lo cual nos da cierta tranquilidad, porque hoy estamos hablando, y si pasás la próxima, estamos hablando de llegar a 45 millones de hectáreas sembradas, que en realidad son 40. Esta es la próxima proyección y la futura proyección que tenemos, es llegar, la 2030. esta es la 2030, y llegar a 173 millones de toneladas de producción, con 62 de maíz y con 70, prácticamente 71 de soja. Me mirarán y me dirán como 71 de soja. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas para poder volver a pensar salir de las 50 millones de toneladas de soja a 70. No es solamente reclamar, obviamente que es una pata importante por el tema de derecho de exportación, pero hay muchos más temas que tenemos que meterle. Pero esto creemos que es alcanzable, y de vuelta, es alcanzable y es favorable para el país, y está bueno plantearlo si lo hacemos sustentablemente. Y acá, si esto implica que seguimos con procesos erosivos, como decía recién Fernando, no nos sirve. Y desde la Fundación lo que nosotros insistimos es, esto es posible, y es posible hacerlo sustentablemente. Estamos seguros que es así. Y acá está un poco, por ahí, Fernando, ¿cuáles serían las condiciones
que tenemos que tener en cuenta, al menos las que manejamos nosotros. Gustavo habló de contexto, de mercados, precios, cosas inciertas, incluso derechos de exportación, pero nosotros podemos hacer esto. Sí, en realidad lo estamos hablando en todo el Congreso, ¿no? Y uno dice cuáles son pilares del manejo sustentable de los suelos. Como decía Gustavo, rotaciones no vamos a inventarlo acá, no sé si conocen algo que se llama siembra directa, cultivos de cobertura, servicios, como le querramos poner el nombre y su rol fundamental, y acá charlamos mucho todos estos días. Por supuesto, yo les voy a hablar de la nutrición balanceada, como ya lo venimos haciendo, pero simplemente a modo de ejemplo, dentro de la nutrición balanceada, con esa mirada a largo plazo, uno dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Eficiencia, efectividad, vos hablabas de uso del agua, de uso de nutrientes también, de todos los recursos y los insumos que estamos trabajando. Hay mucho para mejorar, avanzamos un montón en todos estos años, pero hay que mejorar. Mirar más tecnologías de procesos, cultivos de servicio, una excelente tecnología de proceso que puede ser un ejemplo. En la nutrición, las fuentes tradicionales, digamos, si ustedes quieren, los fertilizantes minerales, todas las alternativas. Acá hay una alternativa, una fuente de nitrógeno impresionante que tenemos que usar. Monitorear más, monitorear, usar las bases de datos, por supuesto apostar siempre a la investigación y a la adaptación. La adaptación es muy rápida, la investigación la tenemos que seguir apoyando, estamos un poquito en deuda. Y apelar y buscar siempre la innovación. Y para cerrar, lo que nos gustaba con Gonzalo es mostrarle... ¡Ay, me la avanzaste! Perdimos el chiste, pero déjalo ahí. El chiste era una innovación muy novedosa que no sé si ustedes conocen, que es muestrear los suelos, ¿sí? Les digo así porque muestreamos del 20 al 30% de los lotes en los cuales trabajamos, ahí está el mapa, ¿no? Y a mí me gustaba comparar eso con la reflexión esa de Mafalda, ¿no? Qué atrasado que está el progreso, ¿no? Porque mostrar el suelo creo que lo venimos hablando... antes que naciéramos. Y todavía mostramos el 20-30%. Así que queda mucho para hacer. La mirada es de largo plazo, pero no nos olvidemos de hacer lo que ya sabemos. Esto es solo un ejemplo. ¿Sí? Créanme que tener esta visión de largo plazo de la agricultura, había un tercer invitado, que fue Fernando Andrade, que lamentablemente tuvo que viajar. Y yo creo que se lamentaba no tanto por la presentación, no estar acá, sino por las horas de charla previa, que lo que ustedes vieron acá en 45 minutos fue muchísimo más rico. Pero bueno, para no robarle tiempo a las preguntas, abrimos a preguntas, por ahí hacemos una o dos, estamos muy mal de tiempo, una sola, me dicen acá. El resto, van a ver ahí un QR. Si ustedes escanean ese QR, pueden hacer las preguntas en el bot, que es un muñequito que está ahí de Apresid. Nos llegan las preguntas y con muchísimo gusto se responden. Así que bueno, allá hay alguien que quiere hacer una pregunta. Espera un segundito que te llega el micrófono porque se está grabando y si no, no queda la pregunta. Gracias, buen día. Bueno, viendo todo esto... Yo creo que para resumir a veces el problema que yo veo es, el problema es el 66% o 70% de los campos que están en manos de terceros. Uno cuando lo mira, porque yo creo que ninguno de acá no quiere hacer esta práctica. Quiere hacer práctica sustentable, hacer cultivo de cobertura. El problema es cuando vos vas al campo de tercero y vos lo alquilás. Yo creo que ahí está el drama. Mucha gente se fue del campo, lo arrendó y se olvidó. Yo creo que ahí está el problema. Tenemos que entender que esa persona que tiene una parcela de campo tiene que tener una responsabilidad social, porque después lo alquila al mejor postor. Y es difícil plantear un cultivo de cobertura cuando vos en febrero lo tenés que hacer y el contrato se te vence en mayo. Entonces, yo creo que el gran problema está ahí. Yo me he sentado con dueños de campo mucho tiempo tratando de decir, che, dame una mano para refertilizar, dame una mano para hacer un cultivo de cobertura. Y todo está bien, pero no conoce el tema. Bueno, creemos que eso también pasa en Estados Unidos. Creo que la situación es bastante parecida en la proporción de campo alquilado. Hay un cambio, en el caso de Estados Unidos, en la suerte de tener una billetera importante, no para solucionar los problemas de gasto público, sino para solucionar los problemas de los sistemas y de mirar o de poder mirar el largo plazo, y reciben subsidios para hacer cultivo de cobertura, reciben
el costo de un cultivo de cobertura, un tercio o en algunas zonas el 50% lo cubre el Estado con alguna fórmula. La realidad es, ese es nuestro problema, lo tenemos que solucionar. Será a través de gradualmente poder bajar los arrendamientos para que las cosas funcionen y lo tendremos que solucionar. Ninguna ley de alquiler de campo lo va a solucionar, nadie lo va a solucionar que no seamos nosotros mismos. Con lo cual, pongámonos las pilas para ver cómo solucionamos eso, que yo lo comparto con vos. Ojo, si miramos la parte económica de la sustentabilidad y no estamos viendo que los cultivos de cobertura cuestan entre 170 y 190 dólares, que después se distribuyen en la rotación, porque además ahora ya no nos gustan los cultivos de cobertura si no van con fósforo, si no le ponemos alguna dosis de nitrógeno, y si no empezamos, y dale. Entonces digo, una cosa es campo propio, perfecto, campo alquilado distinto, peleemos para que la cuestión de sustentabilidad la construimos entre todos los días. Sí, yo la única propuesta que hago rápida. Perdóname, porque se nos termina el tiempo y vienen otras charlas, pero lo seguimos charlando, si te parece, en forma privada afuera. Quería cerrar agradeciendo muchísimo tanto a Gustavo como a Fernando, haciendo una invitación a que entren en la página de la Fundación, fpc.org. Es interesantísimo, hay un newsletter donde se pueden suscribir. Todos estos temas están profusamente tratados. Muchísimas gracias a todos ustedes.